Hola a todas, bienvenidas a este compañerismo. Em, Me encanta verlas otra vez, estar otra vez reunidas, poder ver los rostros de Mira, que la extrañaba también en nuestros compañerismos. Veo a Danais, veo a Carolina, bueno, no sé si es tu nuevo nombre. Perlita, obviamente, Lina, Kai, me alegra mucho verlas, estar con ustedes para compartir este espacio especialmente para alabar a nuestro esposo celestial por tantas bondades que tiene con nosotras, por cómo nos guía en este camino, ¿no? Bueno, en cada lección que nos trae. Para todas, soy Anastasia en Colombia. Y la lección que vamos a compartir hoy, de la que vamos a compartir hoy, se llama, permítanme, me recuerdo porque no recuerdo ahorita del nombre. em, Desesperadamente en necesidad de él. Desesperada necesidad de... es que yo escribo el capítulo diario y no el nombre, el número. Bueno, entonces lo que este capítulo me habló personalmente es algo de lo que también hace muy poco les compartía esta semana, y es que a veces nos es necesario llegar como a ese punto de finalmente rendirnos, de reconocer que nuestras fuerzas no podemos hacer nada, de que no importa cuánto intentemos, sin el Señor simplemente no podemos. Y este capítulo como que me dio un poquito el giro porque creo que yo soy muy de hacer, creo que se lo han podido percibir. Cuando a mí el Señor me dice algo, yo siento que tengo que hacer, ¿sí? Que yo tengo que abrir un espacio y tengo que ir hacia la dirección que siento que Él me está guiando. Entonces, a veces esa ansiedad de hacer me empuja justamente a lo que hablábamos de las obras, de pronto caer en obras infructuosas. Y pues de esto trataba un poquito en una parte del capítulo. Y pues entiendo que cuando buscamos de Dios, Él nos dice qué debemos hacer, porque aún a veces como que sentía que competían las cosas, cuándo es obedecerle y cuándo es entregarle a Él y permitir que Él haga las cosas por mí, ¿sí? Como que a veces sentía esa competencia de no sé entonces para qué lado girar. Entonces lo que el Señor me dio a entender es que nosotras buscamos a Dios y Él nos dice qué debemos hacer y debemos hacerlo y obedecer en esa parte que Él nos dijo que debíamos hacer. Entonces me recordó las promesas, todas las promesas tienen una condición para esa promesa. Entonces mi parte es cumplir con la condición, ¿no? Entonces, pero aún así, para cumplir con esa parte, yo necesito orar y confiar, necesito entregarle a Él esa parte y decirle, Señor, sé que tengo que hacer esto, pero sin ti no lo puedo lograr, necesito que me ayudes, ¿sí? Como en la parte del perdón. Sé que necesito perdonar porque es para mi bien, pero necesito tu ayuda porque tú eres el único que perdona pecados, tú eres el único que me puede ayudar. Entonces, ahí como que junté las dos partes, el Señor me dio ese entendimiento. Me gustó que nos recuerda este capítulo cuando dice la autora, citando lo que nos dice el mundo, que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, lo que es una mentira que yo también creí en mucho tiempo, por mucho tiempo. Y también se me había dicho que Dios se encargaba de lo difícil y que yo podía encargarme de lo fácil, cuando tampoco es así, y la única verdad es que sin el Señor nada, absolutamente nada podemos hacer. Entonces eso me lo trajo a memoria. Me gustó también que Él nos dice que no nos castiga por cometer un error y no se niega a ayudarnos cuando confiamos en Él. Entonces, cuando estamos aprendiendo a caminar en fe, muchas veces tenemos mucho temor de que vayamos a fallar, de que estemos haciendo mal, de que vayamos a cometer un error que generalmente que alargue nuestro viaje, ¿no?
Entonces, en ese temor a veces no actuamos, pero el Señor nos dice que no necesitamos temer, que necesitamos confiar en Él, ¿sí? Y muchas veces no se trata tanto de lo que hacemos, sino el corazón con el que hacemos las cosas. Y eso es lo que Él mira. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Si nuestro corazón es puro, si nuestro corazón lo que quiere es agradarlo a Él, entonces Él va a estar con nosotras y Él va a resolver. El error que cometamos, Él lo va a resolver, Él nos va a respaldar, Él va a hacer que las cosas funcionen. Y entonces eso es lo que me traía hoy a memoria. Y eh, como para cerrar, no me quiero extender para darles espacio, me recordó que, que este capítulo antes, cuando yo lo leí anteriores veces, me llevó a tomar una decisión de elegir confiar en él primero en todo. Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo empecé a atravesar mi viaje de restauración de mi salud, de mi piel, esa fue una de las enseñanzas, de no ir a nadie, no acudir a un médico sin ir al Señor primero, ¿sí? Si Él no me dice, vaya al médico, no voy. Si Él no me dice, haga X o Y, no lo hago. Entonces, ahí necesitamos también nosotras tener esa comunicación con Él y estar muy atentas a lo que Él nos está diciendo, ¿no? Y tenía esa lucha porque a mí se me había enseñado que tenía que, cuando tenía síntomas de algo, pues yo tenía que ir al médico, y es lo que nos dicen, ¿no? Las autoridades también nos dicen que tenemos que ir al médico primero, pero no es que no vayamos al médico, sino que tenemos que ir al médico, ¿sí? No es cualquier médico, él es el médico. Entonces él me recordaba eso y ahora cada vez que yo tengo un síntoma de algo, yo hago mi cita con él, literalmente. Yo separo un momento en mi horario y digo, este día, esta hora, como si fuera un médico, sacamos tiempo para ir a una cita al médico, ¿no? Bueno, antes, yo saco ese tiempo ahora con el Señor y decido ese momento, entonces lo voy a elegir para hablar con él sobre ese tema específico y para que él me diga y escucharlo realmente, escucharlo a ver qué es lo que él tiene que decirme al respecto. Entonces, esa fue una de las consideraciones que elegí y que también me ha ayudado a extenderlo, ¿no? Porque cuando estoy en crisis, pues voy al admirable consejero. Cuando estoy en necesidad en algo en mi trabajo, voy a mi socio, porque él está conmigo, porque él trabaja conmigo. Entonces, eso es lo que él pone en mi corazón para compartirles hoy. Entonces, les voy a dar espacio, te voy a dar espacio, mira, para que compartas. Hola, qué alegría volver a veros a todas. Es precioso. Y bueno, pues sí, esta lección eh, bueno, me relaciono también de muchas formas, no solamente desde el punto de vista financiero, como ha dicho Anastasia, porque esos mares rojos aparecen pues de diversas formas. Y también yo lo estaba, según la leía, estaba pensando que hay mares más grandes y más pequeños y que nunca he todavía, bueno, una situación financiera tan desesperada como las que describe la autora en el libro, tan al límite, todavía no la he encarado, pero sí, desde luego que el Señor en este año y pico me ha ido poniendo en situaciones en las que estaba desesperadamente en necesidad o aparentemente eh, eh, parecía que todo pues no salía y siempre ha sido fiel para responder. O sea, realmente me ha enseñado a dejar de... Hubo una vez que puse un testimonio en el que hablaba de el censo, de que por fin había comprendido por qué el Señor no quería que censáramos, como cuando se enfadó porque el rey David censó a los soldados cuando el Señor le había dicho que no lo hiciera, porque eso significa que es contar tus propias fuerzas y ver de cuánta fuerza dispones para ir a la guerra, ¿no? Y yo por aquel entonces entraba en la cuenta del banco
bueno, pues no todos los días, pero cada poco tiempo, ¿no? Estaba censando literalmente mis fuerzas porque tenía miedo. Y el Señor me enseñó, por fin me dio respuesta y ahora puedo deciros que es que no miro la cuenta en todo el mes y cuando la vuelvo a mirar a principios de mes, sí, no sé cómo, porque mi censo mental de lo que yo me podría acordar me diría otra cosa, pero el Señor dice otra diferente, ¿no? Y al final todo, todo sale con Él y es entregándoselo a Él y también me ha enseñado que hablando recordándolo, me ha hecho recordar a Anastasia, que antes preguntaba solo para los grandes gastos y no para los pequeños. Es decir, hacía cosas que aparentemente parecen insignificantes sin preguntarle. Y ahora él también me ha ido mostrando y me ha ido enseñando que realmente es para cualquier cosa, para cualquier detalle, debo pedirle su opinión y él siempre consigue todo de formas mucho mejores, mucho más eficientes, o me quita algo que no, que realmente no necesitaba y que no tenía por qué adquirir o que no era necesario, punto. Entonces, bueno, solo puedo, me he centrado más en el tema financiero porque el libro estaba ahí pero sí, es que se aplica para todo, realmente es maravilloso. Claro que sí. De hecho, yo pues no me enfoco mucho en el tema financiero porque no es mi viaje en este momento, ¿no? No es como lo que yo estoy atravesando, pero claramente los principios y los principios de Dios funcionan en todas las áreas. Entonces, esos principios financieros también ya el Señor me los ha ayudado a aplicar en el área financiera y siempre funcionan, siempre funcionan. Kathleen, me alegra verte. Te escuchamos. Hola. Mucho de lo que tú hablaste, a mí también me llamó, te lo comentaba en ese testimonio que habías compartido de Hacedora de la Carne. Yo también lo conecté, este capítulo con aquel, y para no ser tan repetitiva en lo que tú ya nos mencionaste, porque es prácticamente el Señor bueno, me ha llamado o me ha hablado de una manera muy similar. Yo solo quiero dar un punto muy pequeñito complementando eso, que en lo personal a mí me dijo que era por falta de conocimiento, o sea, el querer hacer las cosas, porque había una parte que decía el capítulo, ¿por qué esperamos hasta que hayamos agotado todos nuestros recursos y todos los que creemos que pueden ayudarnos? Y decía, ¿es orgullo, es arrogancia o es ignorancia? Entonces yo le hice esta pregunta a mi señor, bueno, a mi amado, y le dije, ¿cuál es? Y yo entendí que a mí me dijo, no lo sabías. O sea, lo hacías, como tú dices, por una, a lo mejor, mala idea que nos metieron en nuestra cabeza, que yo lo ponía en un testimonio. A mí me habían enseñado que yo hacía una parte y que a él le tocaba hacer esa parte, que tú también la mencionaste. Entonces, cuando a mí me mostraba algo, yo decía, ok, ya me lo dijiste, entonces me toca hacer mi parte. O sea, yo tengo que actuar en consecuencia a lo que me estás diciendo, porque si no, yo estoy siendo desobediente. Yo estoy diciendo que te amo y luego se venían los versículos, ¿no? O sea, si de verdad el que ama hace su voluntad. Pero entendí con esta lección y con la de cómo ser bendecida, de aunque Él me muestre esas áreas en mi vida, no puedo hacerlo sin Él. Entonces, todo me encajó esta semana hacia eso. O sea, sí te estoy hablando, sí te estoy instruyendo, pero no lo puedes hacer sin mí. O sea, y entonces caí también en el tema del orgullo, porque es algo que ha estado tocando mucho en mi vida. Entonces me decía, te lo digo de esta manera, que aunque ya lo sabes, ya te lo dije, en humildad tienes que venir ante mí y nada más. Eso era todo. Gracias, Kathleen. Sí, realmente creo que también tiene que ver mucho con orgullo. El no.
identificar a veces que nosotros no lo sabemos hacer. Y el Señor también me dio esta semana un versículo de que necesitamos soltar todo para seguirlo a Él. Él dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que dejar todo. Y nos hablaba de familia, nos hablaba de las cosas más preciadas para nosotros. Y entonces cuando yo me enfrenté a ese versículo, le decía al Señor, ¿qué traía yo antes de seguirte, antes de decidir ser tu discípula? Entonces yo traía una profesión, yo traía unas habilidades, yo traía una forma en la que yo decía, yo puedo hacer esto porque es lo que aprendí a hacer. Pero ahora Él me lleva a ese otro punto de decir, incluso eso que aprendiste, ya déjalo atrás. Necesito que cada vez que estés conmigo sepas que necesitas nuevamente aprender de mí, nuevamente depender de mí. Entonces, creo que es otro punto también que luego vamos a ahondar un poco más. Te doy espacio, Alisa. Hola, ¿qué tal a todas? La verdad me gozo de estar aquí. Pues realmente cuando yo leí, bueno, cuando vi la sorpresa de que nos íbamos a reunir y cuando vi el tema, me cayó como decir un bálsamo en la herida, digamos, en el tema, porque casualmente estaba en ese proceso de decirle al Señor soltar. Y Él me decía, suelta, suelta. Entonces, digo, bueno, te voy a soltar, enséñame cómo soltar. Y cuando yo empiezo a leer la lección, y yo dije, bueno, me voy a poner a la lección porque estaba bien, estaba muy triste en ese momento. Y él me recordó que yo pasé una crisis muy, así, muy baja en el tema financiero. Hoy eso no es molestia por el amigo del Señor, tú eres mi amado, tú me provees. Yo no me preocupo por nada. Tú te encargas de eso y de verdad no me preocupo por nada. Pero tuve que pasar una crisis tan terrible que no tenía ni para comer y trabajaba en varios lugares y no me quedaba nada. Todo se iba por un lado. Hasta que él me dijo, entrégamelo, entrégamelo. Y yo dije, bueno, se lo voy a entregar. Y tirada en el suelo, con eso le dije, Señor, te lo entrego. Y desde ahí él me empezó a dar victoria y todo lo que el enemigo me había robado, el Señor lo devolvió 2, 3, 4 veces más, porque eso lo atacaba con mi familia. Entonces pude experimentar esa victoria. Pero luego en este viaje de restauración, que realmente es como que uno sube la montaña y a veces sube, baja, entonces el Señor me decía, es tiempo de ya soltar y de entregarme. Ya lo experimentaste, Sam. Ahora experimentalo en este lado. Y dije, bueno, está bien, te voy a entregar todo. ¿Y cómo cuesta a veces? Porque uno tal vez tiene la tendencia a regresar al lodo donde el Señor lo está sacando, o uno voltea a ver a Egipto donde el Señor lo está sacando. Y eso me ha costado muchísimo, pero con esta lección, decía, como tú mencionabas, ¿verdad? No solo la parte financiera, que sí fue un ejemplo para mí, pero sino Él quiere que le entreguemos todo. O sea, Él quiere que no nos preocupemos por nada. Yo recuerdo una vez que estaba leyendo un libro sobre la ansiedad de un pastor, pero mencionaba algo que decía, es pecado que nosotros estemos afanados, afanados por varias cosas. Entonces eso me recordó de que cada vez que yo me estoy afanando, él me llevó a un versículo donde dice que si los padres saben dar buenas dádivas, cuánto más el Señor, si nosotros le pedimos algo, un pan no nos va a dar una serpiente, ¿verdad? Entonces era entregar esa parte y en esa parte estoy. O sea, le digo, Señor, enséñame porque yo no he aprendido eso. Y con todo eso, me gustó mucho también el ejemplo que daba la autora de cómo pudo ser bendecida, ¿verdad? Con el tema del regalo que pudo ver a su hijo y todo lo demás. El Señor me llevaba al, a, una, a uno de los devocionales, donde uno a veces se pone a ver todo, pero no ve realmente lo que hay detrás espiritualmente. Y decía, veamos la nube, veamos lo gris, lo más oscuro de la nube. Y yo decía, pero ¿por qué? Y puede ser, y yo decía, bueno, porque tal vez ahí está el agua, ahí está la promesa, ahí está todo, y que no me enfocara en nada de lo que estaba pasando alrededor, que no me enfocara en nada de lo que estaba pasando alrededor. Y eso me ha dado tanta paz que él me regaló el versículo, el capítulo
de Jeremías 31. Y cuando yo leí Jeremías 31 dije, Señor, gracias. Y eso quiero compartirlo porque el Señor me está llevando a soltar en todos y creo que Él quiere que experimentemos lo que realmente es ser su novia, su esposa, confiar en Él y que nos quiere dar todo ese amor que tal vez nunca experimentamos y que buscamos tanto en cisternas. Amén. Gracias, Alisa, por compartir. Dijiste algo clave sobre mirar hacia Egipto y en ese momento como que inmediatamente lo relacioné a lo que hemos estado hablando y cómo ese Egipto son las cosas como las conocíamos y como las hacíamos anteriormente y cómo el Señor nos muestra en sus promesas esa tierra prometida, Canaán, que nos dice, vaya, mírela y vemos los frutos más grandes, los racimos de uva más inmensos y sí, y es una tierra de gigantes, sí, pero sabemos que el Señor está con nosotras para vencer, que Él es el vencedor. Entonces, gracias por compartir, preciosa. Danais, ¿te gustaría compartir? Hola, buenos días o tardes. Soy Danais desde México y pues sí, la verdad es que mi lección llegó antes de que se hiciera esta reunión. De hecho, ya pasé la prueba, ya hice todo y tiene mucho que ver más que todo con el tema de que debemos poner la confianza en el Señor y acudir a Él y no poner la confianza en los hombres, que fue lo que yo hice. Literalmente lo hice en la parte económica, material, en el trabajo y pues el señor así de un plumazo desapareció todo y literal me quedé en el aire y dije pues, pero en esta oportunidad ya me ha pasado en otras oportunidades, repetí la prueba porque no aprendí desde la primera vez y por supuesto cuando la repites viene más fuerte, ¿no? Porque así son, si tú no aprendes una prueba, la siguiente va a venir más difícil para que realmente o aprendes la lección o la aprendes. Y entonces, este, todo desapareció, volví, literalmente estoy aquí comienzo. Y entonces, pero en esta oportunidad hay una calma, hay una tranquilidad, porque yo digo, bueno, o sea, si yo estoy pasando por eso otra vez, hace hacer introspección, horas, hablas con él, bueno, de todo. Entonces llega un momento en que dices, bueno, si yo estoy pasando esto otra vez, es porque no aprendí, no lo hice bien y algo se me pasó, algo de la tarea se me pasó y tengo que revisar cada uno de esos puntos y tienes que revisar todo. Y literalmente estoy volviendo a comenzar muchas cosas y empezar a confiar en él totalmente, como dice la lección. Y es una cosa de que lo haces sabiendo o no sabiendo, porque, o sea, no hay para dónde agarrar, estás con el mar rojo atrás y pues no hay para dónde agarrar ahí, y entonces te toca hacerlo. Y cuando te toca confiar, entonces él empieza a mostrarte cómo actúa. A veces, cuando tú sientes que vas a tirar la toalla, ya no quieres más, y yo, "Ay, no, no puedo más, ya, hasta aquí llegué, dejemos esto así", y él te empieza a mostrar esos pequeños detalles y muchas veces al principio cuando estamos en eso, que él nos da esas pequeñas bendiciones, no las perdemos porque estamos tan ensimismadas en el problema, en lo que nos pasa, que yo, que por qué, que a mí, que no sé qué, y entonces eso lo perdemos de vista. Y entonces en esta oportunidad ya no le he perdido de vista esas pequeñas cositas que él te muestra, que te dice, aquí estoy obrando, aquí estoy haciendo, aquí estoy yo. Entonces, te deleitas en eso, porque al principio no lo haces cuando estás en crisis, pero ya cuando llevas cierto tiempo en el viaje y vuelves a repetir las crisis, pues obviamente o lo aprendes o lo aprendes, si no vas a seguir repitiendo ese ciclo y pues el viaje se va a extender muchísimo, ¿no? Entonces, en eso estoy, en ese proceso de aprender mucho más a confiar en él. Lo hacía en muchas áreas, porque cuando pude apartarme y a vivir solamente aparte de mi esposo terrenal, tuve mucho tiempo para comunicarme con él y aprendí a involucrarme, a tener una intimidad mayor, porque esto es por niveles, superas un nivel y vas en el otro nivel y así vas en el siguiente nivel. Y entonces, ahora eso como que lo va cambiando, él lo va cambiando y vas definitivamente entrando en una nueva intimidad y aprendiendo a soltar y aprendiendo a confiar de una manera que la gente no se lo espera. Y
en el área económica ha hecho una cosa increíble que pues yo no me las esperaba y literalmente no tenía, estaba en ceros y todo lo hizo él. Pero así es él, así actúa y pues eso es lo que quería compartir con ustedes, que tenemos que confiar en él más que en los hombres. Gracias, Danais. Y de hecho, se cita ese versículo de maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y, y el Señor me decía, eso te incluye a ti, ¿sí? Te incluye a no confiar en ti misma, no confiar en tu entendimiento, en tu pensamiento, que es algo que también nos suele ocurrir. Sofía Peter, nos gustaría escucharte. ¿Puedes compartir? Hola, bienvenida. Hola, buenos días. Estoy un poco penosa. Yo creo que esta lección ha tratado mucho conmigo porque he sido criada en una familia de que las que trabajamos, las que hacen todo, o sea, el orgullo, tantas cosas. Y pues el Señor ha trabajado mucho en mí en este aspecto porque eh, siempre he querido ser todo yo. O sea, en cada área yo arreglar todas las cosas y en este viaje ha sido súper difícil porque el Señor me ha enseñado pues de que no soy yo, de que tengo que esperar en Él, que es Él, que tengo que poner mi confianza en Él pues. Y entonces a través de esta lección el Señor me trataba conmigo en el aspecto de las finanzas, ya que pues todo lo que tenía lo perdí pues. Y ahora, bueno, soy ama de casa, pues tengo un bebé de 1 año y pues estoy en casa con mi hijo. Y pues mi familia, todas me dicen después, tienes que ir a trabajar, tienes que el niño dejarlo solo, tienes que... Y yo digo, no, yo confío en ti, Señor, que tú eres mi proveedor, que tú eres el que me va a ayudar, que no, a mí no me ha faltado nada hasta ahora sin yo tener que salir a trabajar. Y entonces yo digo, no, no, Señor, yo sé que proveer, yo necesito igualmente a mí. Y pues un testimonio de eso, Señor, suplió todas mis necesidades, igual la de mi hijo. El Señor ha suplido tanto, coche, cuna, tantas cosas sin yo tener que hacer nada, solo confiar. A veces tengo miedo, a veces tengo temor, a veces, bueno, estoy entre el mar rojo así de que no puedo hacer, Señor. Eh, eh, Creo que eso da mucho en mí, de que estos últimos días, yo siempre he sido vendedora de algo, incluso yo era fabricante y tenía un local y cosas, pues, y siempre vendía cosas al mayor. Y a través de este proceso, pues ya perdí todo eso y ahorita siempre trato de vender algo, siempre trato de... Pero no, ayer lloraba y le decía, Señor, porque yo siempre tengo esto y vendo y no veo frutos de nada, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque estoy estancada y el Señor me llevaba y estaba leyendo el Salmo 1 y entonces yo decía, Señor, tu palabra dice, Padre, que su hoja no cae, y todo lo que hace prospera, y todo eso. Y yo le decía al Señor todo eso, pero después decía, porque lo estoy haciendo con mi fuerza. Me llevaba a leer eh, creo que fue algo que tú me estabas, o sea, que lo hacemos en la carne. Y también leí algo que era que fuera de él nada podemos hacer. Entender, todo lo he hecho yo con mi fuerza, o sea, yo voy a hacer, sí, Señor, yo miré esto, pero no, nunca esperaba la respuesta del Señor, nunca esperaba de que sí, no, y aún misericordia, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha fortalecido, pero sé que aún está puliéndome en ese sentido en cuanto a confiar por completo en Él, a confiar en que Él tiene el control, en que Él tiene el control de las finanzas, de todo. Y entonces yo creo que esta es la parte que el Señor está tocando en mí, de que confíe en Él, que ya me quede, que espere, que me quede quieta y que pues su voluntad es la perfecta y pues creo que sí me ha conmovido mucho porque ayer lloraba y le decía, Señor, Señor, de verdad no sé, no entiendo, tantas cosas.
pero no era de dolor ni nada, porque el Señor ha sanado mi corazón bastante, ¿sabes? Y el Señor ha hecho demasiado en mí, a la Grecia que empezó ese viaje, bueno, mi nombre es Grecia, pues, pero Sofía, el nuevo nombre, entonces, eh, a la mujer que comenzó este viaje de restauración, y yo, pues, el Señor todos estos días me ha traído a la mente de cómo empezó todo, y no es dolor, o sea, era como que un gozo, una alegría de decir, Señor, todo lo que tú has hecho en mí, cómo me has cambiado la tristeza en gozo, que sé que me falta mucho, porque sé que me falta bastante, y le digo, Señor, pero no estoy donde empecé, y sé que tú vas a seguir puliendo todas esas cosas. Y bueno, eso es lo que quería decir, pues, de que el Señor me está enseñando a confiar en Él. Hasta esta lección tocó esto en mí, de las finanzas, y en todos los aspectos, pues, a confiar en Él. Y pues también hay en la salud de mi hijo que pues está presentando como una alergia en su cuerpecito y ya tiene ya cierto tiempo, un mes. Y pues a esperar en él, pues no le digo al Señor, le he dado medicamentos, no ha pasado nada. El Señor, pues no haz tu voluntad. Si tú lo vas a sanar, yo sé que tú lo vas a sanar. Y si es de llevarlo a un dermatólogo o algo, tú vas a proveerle el dinero y eso, pues y se lo deja al Señor. Es difícil porque la gente lo ve y dice, mira esto, y te crees como que eres una negligente en la salud de tu hijo, pero yo digo, entonces estudié eso, pues, diciendo al Señor que me enseña con Él en todos los aspectos, en la salud, o en lo económico, en cada área de mi vida, confiar en Él. Y bueno, gracias por el tiempo. Gracias a ti por compartir. Me encanta lo que compartes, cómo el Señor nos muestra, ¿no? Que en medio de esas crisis, en medio de la opresión, cuando estamos en necesidad, son los mejores momentos. O sea, si no existieran esos momentos, ¿cómo nos sería fácil verlo a Él, ¿sí? Cuando siempre atribuimos las cosas a nuestras propias fuerzas, a lo que pasaba por casualidad, y no, necesitamos estar frente al Mar Rojo para poder conocer el poder de Dios y ver cómo Él es el que siempre está detrás de todas las cosas que nos suceden. Entonces, gracias, Sofía, por compartir tu testimonio y cómo el Señor te está enseñando a confiar. Kai, tenemos creo que 4 minutos para que nos compartas rápidamente. Sí, buenos días a todas, bendiciones, muy contenta de verlas. Ya en la siguiente sesión podré activar mi cámara. Este, realmente esta lección, eh, creo que el Señor me quiere decir algo. eh, ya desde hace 2 años que quiero pues dejar el trabajo, ¿no? Porque básicamente ya llevo más de media vida trabajando, ¿no? Y viendo por mí. Y usurpando el lugar de nuestro amado, ¿no? Con mi familia, con mis padres y mis hermanos. Él ha hablado ya en ciertos aspectos de cosas que tengo que corregir. Y con relación a la lección, me llamó mucho la atención la frase que comentaba y recordé la que últimamente he recordado, que me empezaba a sentir un poco culpable, la famosa, el que madruga Dios le ayuda, porque me he estado levantando un poquito más tarde de lo que me despierto cuando descanso. Pero luego mi amado me dice, no es cierto, ¿no? Es tu día de descanso, ¿no? Ya no intento arrojarme al precipicio, ¿no? A ver si el Señor me rescata con esto de las finanzas, porque al estar trabajando siempre, no he pasado por eso, ¿no? Entonces, sí llega un momento en que dije, si voy a dejar el trabajo, ¿no? Es difícil porque, pues, perdónenme, pero es una buena paga. Es difícil, es bien difícil. Pero antes sentía que a lo mejor así, ¿no? Iba a aprender más rápido. Ahora sé que no, o sea, que tengo que esperar, que Él quiere que disfrute este tiempo porque me decía una compañera de ánimo, me decía, no sabemos después qué
que te mande a hacer el Señor, ¿no? Y es cierto, ¿no? Eh, también pienso que el que precisamente sean estas lecciones o estos capítulos de mentalidad de pobreza los que estamos estudiando en esta etapa de mi vida, va a hacer que yo, va a hacer que yo aprenda algo. Entonces, quiero agradecerles por retomar estas lecciones, por escuchar la voz de nuestro amado y esperemos que me dé entendimiento en el futuro. Gracias, Bella. A ti, Kai, por compartir. Se puede sentir en tu voz tu corazón. Y quiero decirte que no tienes que estar apesadumbrada, sino simplemente confiar en el Señor, entrégale tu carga a Él, ¿sí? Porque a veces nos cuesta, hay cosas que quisiéramos hacer, que nos gustaba hacer. Por ejemplo, para mí ver televisión era algo que a mí me gustaba hacer y que en un momento cuando Él me dice no más, pues tuve que decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a soltar esto, ayúdame a que ya no me guste, ayúdame a aborrecerlo como tú lo aborreces. Porque nuevamente Él nos dice hoy, no es en sus fuerzas, no es que ustedes lo van a hacer, necesitan confiar en mí. Ora y confía, ora y confía. Entonces, ese es el mensaje para nosotras. Les agradezco por compartir, ya tenemos menos de un minuto. Espero que nos podamos ver el siguiente miércoles con otra nueva lección de Restaure sus relaciones. Y hasta entonces, las quiero mucho, un abrazo, que disfruten este día en compañía de su amado. Hola, queridas, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración en el día domingo. Sean todas bienvenidas. Les saluda Perla Isaías desde Ecuador y espero que nuestro amado nos guíe en este compañerismo a alabarlo, a concentrarnos en él y que cada cosa que nosotras compartamos en este momento sea para alimento de nuestro espíritu y que podamos crecer mucho más en nuestra relación con Él, ¿no? Entonces, voy a empezar con lo que el Señor me mostró, lo que Él me estuvo hablando acerca de esta lección en mi vida. Como ya saben, ya vimos el día miércoles, vimos esta lección, nuevamente la estamos tratando y vamos a hablar rápidamente de ella para que todas podamos participar, ¿no? Y sabemos que este capítulo, Desesperanzadamente en necesidad de Él, es un capítulo que se enfoca netamente en el área financiera. Lo cierto es que puede ser aplicado en cada situación o problema o crisis o prueba que se esté enfrentando en este momento. Es decir, si usted siente que en este momento se está ahogando, quiere salir corriendo, está terminando con sus fuerzas en alguna situación específica, es porque es el momento de soltar, ¿no? Es el momento de darle espacio al Señor. Y es que este capítulo tiene tanto que ver con soltar, preciosos. Este capítulo nos enseña tanto el principio de soltar esa carga al Señor, ya sea una carga financiera, algo emocional, algo que tenga que ver con algún familiar, su esposo, el trabajo. Tiene que ver mucho con construir, dar ese espacio para construir esa confianza que necesitamos tener en el Señor y también tiene que ver mucho con aceptar la voluntad del Señor. Y en este caso de que hablo de aceptar la voluntad del Señor, no me refiero a que el Señor quiera que su finanza, su relación o su situación en general termine en la peor forma que pueda terminar. No. Eh, Eso quiere decir que es tiempo de comprender que el Señor le permite a usted o nos permite a nosotros pasar por una situación específica porque Él desea que usted aprenda, ¿no? Que Él puede usar cualquier situación para su gloria. Y también para que aprenda, obviamente, a confiar en Él y que no dude que mientras usted lo busque, Él puede usar eso para su bien. Él puede darle no solamente aprender esa bendición, ese principio tan maravilloso que es
depositar nuestra confianza en el Señor, esta confianza tan humana que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Y también regalarle un testimonio que le va a ayudar a conocerlo, a usted, a conocerlo y también a compartir con los demás esas buenas nuevas de conocer al Señor de manera personal. También tenemos que recordar que nuestras crisis en su mayoría son un llamado y eso es algo que tenemos que tener claro. Todas estamos en este viaje de restauración, ¿no? Y como estamos en este viaje de restauración, una de las cosas más importantes que debemos tener claras es de que cada prueba es un llamado, es una oportunidad que el Señor le está dando para que usted pueda atravesar una situación, cualquier situación que sea esta, con Él, sin buscar el socorro o ayuda de alguien más y solamente sea su guía lo que usted pueda tomar a primera mano. Y esta lección, todo lo que él nos está enseñando dentro de este capítulo, me recuerda mucho a un testimonio, me parece que fue de Magdalena, que esta semana nos compartió en el animador, que simplemente me hizo sentir me reveló ese corazón que está dispuesto a rendirse ante el Señor, ¿no? Ella contaba algo, me parece, sobre unas tuberías en su casa, que pasó un problema, ¿no? Y no dudo que a cualquiera de nosotras le haya llegado ese sentimiento de frustración o de enojo o de desesperación por querer resolver esa situación, pero la forma en que ella manejó la situación, en que decidió calmarse y ponerle a esa situación en manos del Señor, fue con esa frase que ella nos compartió que decía, si es tu voluntad que el baño que tenga esa falla, por favor dame la gracia o ayúdame a soportarlo, ¿no? Ayúdame a tenerle esa tranquilidad y esa paciencia. Pero si no es tu voluntad que yo esté así, por favor, ayúdame a solucionarlo. Entonces eso, wow, eso fue una de las primeras cosas que guardé en mi corazón cuando ella lo compartió porque me dieron un ejemplo de lo que significa rendirse a la voluntad del Señor y dejar espacio para que sea Él lo único que nosotros necesitamos en nuestro corazón y podamos dejar ese espacio en que, como nos contaba Magdalena, me parece que era Magdalena, decir, Señor, estoy desesperanzadamente en necesidad de ti. O sea, no hay más para dónde correr, solo necesito de ti, ¿no? Y se trata de cerrarle la puerta a esa carnalidad del apuro, de pedir socorro a alguien o un consejo a alguien más. Si nosotros cerramos la puerta a eso, eso es lo que nos va a permitir contemplar la hermosura de Jehová, como nos dice el versículo de apertura. Y también me recuerda mucho que otra novia en el compañerismo del miércoles también compartió algo con respecto a que ella había decidido depositar su confianza para el cuidado de ella y de su hijo en las manos del Señor. Y me encantó escucharla y verla de que ella en realidad alababa al Señor porque aunque no entendía cómo, ella sentía que nada les ha faltado y que ha sentido ese cuidado del Señor, ¿no? En definitiva, siento que ese es el regalo que nos da este capítulo, eh, el no dejarnos robar el momento de contemplar lo que Él puede hacer por mí, lo que Él puede hacer por usted, y no dejarnos robar eso, ¿no? Por buscar una ayuda humana o nuestras propias fuerzas, que también es algo que nosotras debemos dejar ir, ¿no? Simplemente por último les puedo decir que las invito a buscarlo en silencio, en esos momentos, a pedirle dirección, que son momentos que también le van a ayudar a usted a construir su relación con él y dando el espacio necesario con la obediencia que él nos pide para que él pueda guiarla y que también pueda bendecirla, ¿no? Conforme a su voluntad. Entonces, eso es lo que yo puedo compartir por el momento que el Señor me dio. Y le voy a dar rápidamente el paso a Naomi. Bienvenida, Naomi. ¿Nos puedes compartir qué te compartió, qué te dijo el Señor en esta lección? Y bienvenida, un gusto verte nuevamente. Hola, sí, yo la verdad estoy feliz por volverla a saber, es una bendición. Dios tiene los tiempos exactos y su plan es perfecto y entonces yo le doy muchas gracias a Él por estar aquí. Esta lección no pudo llegar en el momento más preciso, a lo menos en mi vida, y yo sé que en cada una de ustedes también, estoy segura de eso. Y bueno, pues mi alabanza de esta semana es que justo la semana pasada, el trabajo que yo tenía
casi 5 años, se terminó. Em, y pues mi alabanza es de que, eh, pues bueno, a pesar de que yo de hecho ya sabía que se iba a acabar mi empleo, em, por cuestiones que el Señor me permitió saber antes del día que se iba a acabar, y lo cual también agradezco tanto. Ese es otro testimonio muy hermoso para mi vida. Pues quiero decir que pues la verdad que eh, el pasar esto, Dios lo puso en el momento preciso porque quiere, yo creo, ¿verdad? Y lo siento en mi corazón, que es porque Él, su plan es enseñarme que Él es mi proveedor, mi único proveedor en este aspecto. No pudo llegar en el mejor momento en el cual yo dependo completamente de Él, em, para poder experimentar un poquito de lo que es su gloria y de cómo Dios obra. Em, en el trabajo se me dio, pues se me dio una indemnización que yo, por cuestiones, em, eh, pues por ley, solo le pueden dar a uno 2 semanas. Bueno, está por ley que son 2 semanas de salario. Y, y yo agradezco al Señor porque el Señor realmente, el versículo de que en vez de su vergüenza tendrán doble porción, ¿verdad? Y en vez de su humillación ellos gritarán de júbilo por la herencia, y por tanto poseerán el doble de su tierra y tendrán alegría eterna. Yo le quiero dar gracias a Dios porque cuando me dijeron que lo que me iban a dar, me dieron una indemnización de 6 semanas de salario, lo cual para mí solamente es misericordia de Dios. Me dieron además dos, 2 semanas de salario trabajado. Además, me permitieron quedarme con mi seguro médico por 2 meses, y, y yo simplemente el Señor me dejó sorprendida por todo el amor que ha tenido para conmigo. Eso por un lado, y la bendición no terminó ahí. El día de ayer yo fui a hacer mi declaración de impuestos, y yo dije al Señor, no tengo nada que declarar. O sea, no hay nada extra que yo pueda declarar. Em, Cada año me hacen un reembolso de cierta cantidad, y yo dije, pues yo sinceramente decía, pues humanamente, de hecho, ni siquiera soy elegible para ese reembolso. De hecho, yo debo de pagar al gobierno porque tuve que sacar de mi pensión, de vejez, tuve que sacar dinero para hacer unos pagos de unas deudas que yo tenía, ¿no? Entonces yo simplemente le dije, Señor, pues estoy en tus manos. Y cuando fui a hacer mi declaración de impuestos, mientras la contadora me decía que si tenía yo algo extra que declarar, yo dije, no, nada. Mi declaración la hicieron súper rápido porque pues no había nada que declarar. En cuanto ella hizo el cálculo y me dijo, te van a hacer un reembolso, y me dijo qué cantidad era simplemente más del doble de lo que yo, para empezar, en otros años he recibido, de que humanamente eso ni siquiera era posible. Y, y la verdad es que mientras ella me decía la cantidad, pues la verdad que mis ojos se llenaban de lágrimas de alegría de ver cómo Dios nos sorprende. Y bueno, ella se paró y ella se paró y fue a imprimir las cosas que yo tenía que firmar. Y yo solo quería brincar del asiento de felicidad de ver que cómo Dios tiene tanto cuidado de nosotras, ¿no? Y cómo Él es tan fiel. Y Aquí, pues míralo. la verdad yo puedo decir que este versículo
de Isaías 61:7 es una promesa cumplida en mi vida, y hay otras cosas que el Señor ha ido cumpliendo, y simplemente no tengo palabras. Estoy muy agradecida con el Señor. Estoy feliz de estar aquí y le doy gracias a Dios porque me permite compartir este testimonio con ustedes. Y eso es todo. Gracias. Totalmente, Naomi, muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Es muy emocionante cuando vemos que humanamente hay cosas que no deberían ser, no resultarían bajo ningún concepto, sobre todo en el caso de impuestos, pero para el Señor nada es imposible. Y ahí es donde lo vemos cómo Él quiere cuidarte, cómo quiere protegerte, cómo quiere bendecirte, ¿no? Él te va a guiar, no te sueltes de su mano. Pregúntale que te dé guía para saber qué vas a hacer de aquí en más, qué es lo que Él desea, ¿no? Que hagas de aquí en más. Y a pasar ese tiempo, ¿no? El tiempo que Él te ha dado con Él, que es maravilloso, es hermoso experimentarlo y seguir buscando y ahondando aún más en esa intimidad con Él, que es maravilloso que uno lo descubre de maneras que me encanta, que no sé, uno no se cansa. El espíritu y el corazón no se cansan de alabarlo y de emocionarse, no solamente con lo que hace en nuestras vidas, sino con lo que comparten ustedes, ¿no? Entonces, muchas gracias, Naomi, por compartirnos. Le quiero dar el paso ahora a Nelly. Nelly, ¿nos puedes compartir? Sí, buenas tardes, bendiciones para todas. Mi nombre es Nelly Moises de la República Dominicana. Realmente yo leí la lección, tuve la semana pasada, pero no pude hablar. Y yo tengo muchas cosas como que decir y agradecer a mi amado, realmente sí. Pero no quiero ahora mismo, porque si comienzo a hablar me voy a extender, pero sí quiero agradecerle a él por su gran fidelidad, por la paz, por todo lo que él me da cada día. Yo a veces me pongo a pensar, y ahorita estaba escuchando unas alabanzas, y realmente es algo que uno quizás cuando llega al ministerio y cuando uno está en el fuego, uno la escucha a veces a alguna de ustedes, eh, conocer al Señor como su esposo, como su proveedor, tener esa intimidad con Él, sentirlo, andar, hablar. Y uno a veces dice, wow, pero ¿y cómo será eso? Pero ¿cómo yo podría eh, tener como esa confianza, esa intimidad que ellas dicen? Realmente es por medio de las pruebas, quiero decir, por el medio del horno de fuego. A veces uno desea cierto grado de intimidad de alguien, pero cuando uno lo desea, tiene que pasar. Y no ha sido fácil, humanamente no ha sido fácil, pero le puedo levantar las manos y cada día le digo a él, gracias por todo. En verdad, le digo a Dios, gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por la escasez, hasta por el divorcio, por lo que Él está haciendo en mi vida primeramente. Óigame, en mi vida, cuando yo pensé que soltar no se podía, que dejar ir no se podía, que no orar hasta por la restauración no se podía, que ver lo que viera, escuchar a lo que escuchara no podía, yo quedarme quieta. Sí se puede con Él a nuestro lado, en nosotras, con nosotras, porque realmente Él es quien pelea la batalla. Y aunque perdamos humanamente hablando, o alguien alrededor piense que perdamos, estamos ganando que su voluntad se haga en nuestras vidas, que las cosas se hagan como Él quiere que se haga. Y parte de la lección habla de confiar en Él, de verdad, de no buscar esa ayuda humana que tanto a veces queremos buscar y a veces queremos correr. Dios pone todo en orden y yo lo estoy mirando en mi vida, en mi casa, en mis hijos y en todo lo que pasa. Yo trato, aunque muchas veces fallo porque somos humanas, pero
trato de darle la gloria a Él, de mantener mi boca callada. Y le quiero decir a todas ustedes que vale la pena el viaje, que lo más importante es estar con Él, es hacer su voluntad, es si caemos levantarnos y saber que Él está a nuestro lado. Yo puedo hablar y dar detalle de tantas cosas que Él me ha dado, material, espiritual y emocionalmente, aparentemente perdiendo muchas cosas, pero he estado ganando y seguiré ganando, que su voluntad se haga en mi vida, en mi casa y en todo lo que me rodea. Así que buenas tardes, sigamos adelante y agarrada de su mano. Bendiciones. Gracias, Nelly. En efectivo, creo que una de las cosas que como cristianas y seguidoras del Señor, más allá de un matrimonio, de una relación, de una situación económica, más allá que son situaciones terrenales, nosotros debemos estar claras que este viaje que nosotros estamos emprendiendo o recorriendo ahora es para nuestra eternidad. Y el fin de todo esto es pasar nuestra eternidad con Él. Y no solamente enfocadas en la eternidad, sino vivirlo a Él ahora y prepararnos para esa eternidad con Él. Entonces, comprender que a veces hay situaciones que, aunque no entendemos qué pasan, y como decía Nelly, aparentemente perdiendo ante los ojos del mundo, solo nosotras sabemos que en esa puerta cerrada, ¿no? En ese cuarto cerrado con él a solas, solo nosotros y él sabemos cuánto estamos ganando en lo espiritual, en lo emocional, en sanación de heridas preciosas. Aunque nosotros veamos que en lo terrenal estamos perdiendo, ustedes no se imaginan cuánta sanidad hay en el corazón cuando el Señor está con nosotras en medio de esa situación. Entonces, no hay pérdida, todo es bendición y todo es para su gloria. Y Él sabrá poner las cosas en su lugar en el tiempo que Él crea correcto, ¿no? Gracias, Bella, por compartirnos. Le quiero dar el paso a Minta. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, soy Aminta en Venezuela y con esta lección me sentí muy identificada porque para mí fue muy difícil al principio porque tontamente, ¿verdad? Yo corría al humano, o sea, como buscando esa ayuda en las personas, ¿sí? Y obviamente esto me llenaba afectaba mi fe porque yo quería seguir lo que Dios tenía para mí. Tenía como que esa lucha entre seguir lo que Dios tiene para mí con esa ayuda que vemos, lo visible, porque no es muy fácil confiar así en algo que no vemos. Cuando yo empecé mi proceso, esto me hizo acordar, cuando yo empecé mi proceso, que empiezo a tener los problemas con el papá de mi hijo, para las que no conocen mi testimonio, yo no estoy casada legalmente. Cuando yo empiezo a tener este tipo de problemas, que yo decido dejar esa relación a un lado para confiar en el Señor, una de las cosas que él y su familia me decía mucho era que yo pensaba que a mí me iba a caer las cosas al cielo, porque Dios iba a abrir el cielo y me iba a dar lo que yo necesitaba. Entonces la gente piensa que literalmente es así, pero más o menos por ahí va la cosa, porque cuando aprendemos, Él usa a personas para proveernos, o sea, cuando decidimos confiar, Él va a buscar la manera, como sea posible, para proveer, para satisfacer nuestras necesidades, para cubrirnos. Yo tengo un bebé de 4 años y al principio no fue fácil. Yo decía, Dios mío, ¿ahora qué yo voy a hacer? No tengo empleo, no genero absolutamente nada de dinero, no tengo un hogar, no tengo nada, Señor, pero te tengo a ti, o sea, decidí confiar en Él. Y gracias a Dios, de verdad he visto su misericordia, he visto su bondad, he visto cómo Él cuida de mí, cómo cuida de mi pequeño. A mi hijo no le falta nada, nada, Señor, absolutamente nada. A mí tampoco, porque si me provoca comerme un helado, una torta, sin necesidad de pedirlo, yo le digo, ay, Señor, hoy me provoca un chocolate, y como un chocolate alguien llega y me lo da. Entonces, no es fácil confiar así cuando no vemos nada, pero yo creo que cuando empezamos a soltar y a creer
en su palabra, porque su palabra dice que Él es nuestro proveedor, que Él es el que va a estar allí. O sea, el mundo se puede ir, pero Él está y Él conoce lo que necesitamos, Él conoce lo que deseamos y Él sabe que Él puede cubrir todo eso. Entonces, cuando empezamos a reclamar que somos, o sea, tenemos al mejor novio, al mejor esposo, al que provee, al que cumple, al dueño del oro, de la plata, de todo, comprarle una franela, no puedo comprarme esto y aquello. Y cuando empecé a soltar y ver que él empezó a hacer sin necesidad del hombro, realmente fue maravilloso. Ahora, con referente a lo que dice el testimonio de dar esos pasos así, hoy leyendo la lección, porque la leí hoy, me dio mucha risa porque yo le digo, bueno, Señor, lo que me falta es que yo te diga, Señor, quiero pasar unas vacaciones en un país nórdico solamente contigo y que amén se haga tu palabra. Entonces, bueno, con eso, mis amadas, las quiero dejar porque sí, Dios es maravilloso, Dios nos escucha, Dios es fiel, Dios nos provee. No es fácil, repito, no es fácil. Este, y más cuando la gente te dice, ¿qué tú crees? Que te va a caer las cosas del cielo, que si tú no trabajas, tú no vas a poder, que si tú... Yo he intentado trabajar en humanamente posible, he buscado las maneras de generar como que el dinero para poder hacerlo. Pero es que ni porque lo que yo intenté hacer, todo se me cae, todo se me frustra. Dije, Señor, no, simplemente voy a confiar en ti porque si tú me estás trayendo a este desierto es para que yo confíe en ti. Porque una de las cosas que yo tenía era orgullo, orgullo de pedir, orgullo de esperar, orgullo de que si yo tengo, yo puedo hacerlo, de que si yo tengo, no tengo necesidad de esperar, de pedir, de nada. Y creo que él quería trabajar eso conmigo y esta lección me hizo acordar de todo eso cuando empecé mi viaje. Wow, gracias Aminta por compartirnos y permitirnos también por medio de tu testimonio alabar a nuestro amado esposo celestial, de que en realidad las que somos madres sabemos ese temor inicial al vernos en esa situación de cómo vamos a hacer, quién nos va a proveer, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos un trabajo. Pero él ve la forma, él ve la forma. Y me encanta que compartas esos pequeñitos detalles de que un helado, un chocolate, un dulce, porque no se lo pide uno a nadie, se lo pide a él. Y sin que las personas que lleguen a suplir esa necesidad sepan que nosotros la deseamos, son herramientas del Señor para mostrarnos su amor, para mostrarnos que Él está pendiente de nosotros. Esas cositas chiquititas son tan importantes para nuestro corazón que realmente nos tocan y nos enamoran. Muchas gracias, Amita, por compartirnos tu testimonio. Le quiero dar el paso eh, a, a Lina. Lina, Bendiciones a todas. Sí, no concuerdo con todo. No sé si me escuchan. sí, muy Sí. claro. Le agradezco a mi amor por todo lo que ha hecho en mi vida. También puedo decir que él ha proveído en cuestión en lo económico. A una hora de que me mudé y de que antes tenía los temores de que pagar una renta y eso, yo he podido ver a mi amado en esto. Él ha proveído en todo y me ha dado aún mucho más de lo que yo he esperado. En cuestión a lo económico y en cuestión a lo espiritual también, porque cuando he sentido algunas cuestiones en mi corazón o en mi mente, que el enemigo es donde ataca, cuando yo voy a él es donde recibo ese consuelo. Es el único lugar, mi único lugar seguro, es el único lugar a donde voy. Y como dicen todas, aunque muchos nos digan, tú estás allá sola o porque estás sola, busca compañía, no lo van a entender. Uno quisiera decirles todo, ¿verdad? Pero muchas de las veces son cosas que uno vive. Es como ese enamoramiento que uno vive a solas con nuestro amado, porque podemos sentirlo y podemos vivirlo, y eso es lo más lindo, ¿no? Que ahora lo tenemos y que a pesar de todas las circunstancias que se vean o se sientan, sean en lo económico o en lo mental o en lo físico a veces con nuestras familias o nuestros hijos o el esposo terrenal, ¿no? Sabemos que estamos en los mejores brazos. Yo he sentido que he llegado a los mejores brazos
Y es lo único que puedo decir. Tengo muchas cosas, pero como dicen todas, nunca acabaríamos. Les agradezco y bendiciones. Como ya había comentado el miércoles pasado, el Señor me llevó un poquito más allá de hablar del tema económico, más me centré en la parte de todas las necesidades físicas que tal vez nosotros tenemos, en lo emocional, en lo espiritual, y qué difícil es a veces estar en el viaje, en este viaje que llevamos y cuando estamos pasando por cada prueba. Eh, Ayer precisamente yo pasé todo el día con mi amado, así que a sus pies y encontrando ese consuelo oportuno. Y él me daba muchas palabras. Yo me sorprendo cada vez que estoy, cuesta mucho. Yo por ahí escuché la otra vez lo que decía Anastasia de en mi forma de ser es tener el control, querer ser muy lógica y pensar en que si las cosas no vienen y cuando yo me doy cuenta que empiezo a pensar así, estoy matando mi fe. Y el Señor me dice que tengo que tener fe, que tengo que confiar en Él. Y cuando ya suelto eso en Él, Él me ayuda. Pero cuando yo empiezo a meter mi mente y quiero meter mis manos, siento como que empiezo a tocar la oscuridad y el Señor me dice, no, pero doy gracias al Señor. Bueno, hermosas, tenemos 2 minutos más, casi 2 minutos. Si hay otra novia que quiera compartir. Adelante, Magdalena. Sí, buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. A mí también, la verdad, yo me sorprendo cada día de cómo las lecciones o sus palabras o los testimonios nos impactan a cada una de la forma como él quiere hablarnos. Y esta lección en especial, yo había tenido muchas dificultades en el trabajo esta semana y en algunos testimonios he comentado que comparto profesión y trabajo con el esposo terrenal. Entonces, antes que yo tenía cualquier dificultad, pues inmediatamente corría a él con el estrés y con la preocupación. Y pues ahora que no está, sentí como el Señor me habló y me dijo, pero ¿por qué no acudes primero a mí? ¿Por qué te esperas hasta que tienes el estrés encima para recurrir a mí? Y leyendo hoy la lección en el que hacemos eso, de que esperamos a que todo vaya mal para acudir a Él, me abrió los ojos porque esta semana precisamente estaba pensando en cambiar mi forma de trabajo y no esperar a que fuera dificultad y orar, sino orar antes de iniciar el trabajo. Entonces, llevo pocos días haciendo eso, 2 o 3 días en que antes de iniciar mi jornada laboral, oro y le pido al Señor que me ilumine en el trabajo que voy a desempeñar. Y ayer, igual como comentaron ahorita, estuve todo el día con él y me costó porque tenía que trabajar todo el día y era algo difícil porque era un día de descanso, pero le ofrecí el sacrificio de trabajar a él y al final de la noche fue muy cansado, pero con la satisfacción de haber estado juntos y haber sentido su apoyo. Entonces, hoy la lección que leí me gustó mucho en ese sentido de dejarle todo a él, saber que él nos escucha y que nos va a ayudar. Y aparte a mí me da mucha tranquilidad saber que es una forma en la que estoy soltando la ayuda del hombre, de otra persona, porque sé que eso me hacía pues muy dependiente y aparte me ayudaba, perdón, me hacía tener idolatría. Entonces ahorita saber que puedo descansar en él y que él me va a dar el medio para salir de cualquier dificultad, en especial esta semana en cuestiones del trabajo, me he sentido muy contenta. También tuve una reunión con mi jefe porque va a haber una auditoría y lo invité a que me acompañara a la reunión y hubo momentos en que sentí enojo porque pues estaban criticando de forma negativa mi trabajo y de otros compañeros, pero él me decía, no es momento de hablar, no tienes que decir nada. Salí tranquila de la reunión, pero después cometí el error de hablar con una compañera. En ese momento no me di cuenta, pero en la tarde amorosamente el Señor me habló y me dijo, eso que hiciste tampoco estuvo bien, eso no es un espíritu suave y apacible. Entonces me gustó tanto que me dijera y tener ahora ese propósito de trabajar y trabajar para ser más conforme a su palabra.
me hace sentir muy contenta y igual me reconforta mucho escuchar las circunstancias que estamos viviendo cada una de nosotras y ver cómo cada una lo vamos encontrando, pues me anima mucho a seguir en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir, Magdalena. Y se nos va a terminar el tiempo ahorita. Quiero agradecer a todas por haber participado, por haber compartido lo que el Señor les ha tocado en el corazón al leer esta lección. Les vamos a estar compartiendo el link de la otra lección en el grupo. Y la que no pudo compartir siempre puede agregar sus comentarios cuando compartamos el video en el blog, lo que el Señor le ha tocado basado en la lección que ha leído. Muchas gracias a todas y que tengan un bendecido semana.